Sean todos y todas muy bienvenidos a esta unidad número 2 en su segunda semana, ¿verdad? El medio que nos rodea y la biodiversidad. Nos encontramos en la segunda semana, ¿verdad? Y estamos pues desarrollando el tema de los ciclos biogeoquímicos, ¿sí? En esta ocasión pues vamos a estudiar lo que son los ciclos atmosféricos o gaseosas. En estos momentos salgo de pantalla y quedo en offline para poderles explicar y que ustedes puedan ver mejor las diapositivas. Ok, con permiso. Bueno, dentro de los ciclos atmosféricos y gaseosos dijimos que teníamos lo que eran los elementos del carbono y el nitrógeno. Entonces comenzaremos a estudiar lo que es el ciclo del carbono. Bueno, tenemos el ciclo del carbono. En un primer lugar tenemos el carbono atmosférico, ¿sí? Este ciclo principalmente es atmosférico, puesto que la circulación de este elemento ocurre en la atmósfera en forma de CO2. Después de eso, el carbono es absorbido, ¿sí?, por las plantas a través de la fotosíntesis. Es absorbido por las plantas y va a formar tejido orgánico, ¿sí? Vamos a ver después lo que es el proceso químico de cómo el dióxido de carbono se transforma en una molécula de glucosa para formar los carbohidratos, que luego son utilizados para formar otras moléculas de energía. Ok, en un tercer lugar tenemos lo que es la respiración, ¿sí? Esta respiración se da en los sistemas naturales, ¿sí? Las plantas respiran, si ustedes pueden alcanzar a ver ahí, hay animales aquí en medio, los animales respiran, respiramos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el carbono fluye con la materia de las redes y tramas tróficas a través de los productores y los consumidores. Eso ya lo vimos en el video pasado, ¿sí? Y finalmente a los descomponedores, que son las bacterias, los protozoarios, que dan cuenta de las últimas moléculas energéticas y liberan el carbono en forma de CO2. A través de la respiración, el CO2 vuelve nuevamente a la atmósfera. Bueno, como les decía, en el caso de la fotosíntesis tenemos 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono que van a formar una molécula. La energía del sol va a hacer que esto se una y va a formar una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí podemos ver, ya van a ver el CO2 más el sol, ¿sí? Y el agua van a producir la glucosa. Y también en la respiración vamos a ver la fórmula general de la respiración, que es la glucosa más 6, es lo inverso, ¿verdad? Una glucosa más 6 moléculas de oxígeno van a formar 6 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua y liberación de energía en forma de ATP. ¿Sí? Esto sería lo que se da en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, a través de la glucosa y del oxígeno, ¿sí?, vamos a tener liberación de dióxido de carbono, liberación de agua y una molécula de ATP, adenosin trifosfato.
Eso se da a nivel de mitocondria en el ciclo de Krebs. Para que ustedes vean hasta dónde anda metido esta cuestión del carbono y la biología, cómo está íntimamente relacionada a la química. Ok, seguimos. Tenemos el número 4. En permítanme. El número 4 tenemos una cantidad importante del carbono se encuentra en forma de bicarbonato. O sea, cuando el dióxido de carbono baja y forma parte de las plantas, también lo hace del fitoplancton. El fitoplancton son los seres vivos que pueblan los océanos. Este fitoplancton, ¿sí? Una parte de este fitoplancton es consumida por los peces, por todos los seres vivos del mar, y otra parte, pues el fitoplancton muere y sedimenta en forma de carbonato de calcio. Y el carbonato de calcio va a formar las rocas carbonatadas. ¿Sí? Estas rocas carbonatadas van a ser absorbidas por las raíces de las plantas. Bueno, por ahí vamos a quedarnos, ¿verdad? Y eventualmente este carbonato de calcio se convierte en piedra caliza, ¿sí? Y es depositado en el fondo del mar. Y esto va a salir hacia el suelo a través de muchos millones de años, ¿verdad? Cuando los océanos se mueven y las placas tectónicas hacen su salida hacia afuera, entonces ahí es donde sale la piedra caliza. Ok, seguimos. Tenemos el número 5, tenemos que los descomponedores, bueno, eso lo vamos a ver después, los combustibles fósiles como el carbón, petróleo o gas natural son otra fuente de carbono cuyo origen es prehistórico y proviene de la descomposición parcial de restos orgánicos. Recordemos que todos los vegetales prehistóricos y todos los cadáveres de dinosaurios y todo se convirtieron en petróleo. Hasta aquí vamos, 5. De ahí el 6, la mayoría de yacimientos de carbono y petróleo datan del periodo carbonífero y por lo tanto contienen carbono que ha permanecido secuestrado en la Tierra, ¿verdad? Desde hace unos 300 millones de años. O sea, tenemos el dióxido de carbono bajo a las plantas y a los animales se murieron, se descompusieron y quedaron debajo de la Tierra y con el tiempo formaron el petróleo. Ok. Y finalmente, aquí tenemos la explicación, ¿verdad? El fitoplancton hace la fotosíntesis, absorbe el dióxido de carbono a través de la fotosíntesis, ellos mueren y se van al fondo del mar, donde van a formar el carbonato de calcio que después se formará en roca. Aquí podemos ver el fondo blanco donde está una capa de carbonato de calcio. Y después de eso tenemos pues el número 5, los combustibles fósiles, ¿verdad? Que son extraídos por el hombre. Y en el número 6, ¿verdad? Cómo se forman los fósiles, ¿verdad? De todos los elementos que quedaron bajo el suelo, este carbono quedó secuestrado y se convirtió en petróleo. Eso es lo que he querido representar. Y finalmente tenemos la número 7, que son los procesos de combustión. O sea, cuando el petróleo se quema, todo lo que se extrae del carbono en forma de petróleo se quema, ¿verdad? Si liberan el carbono contenido, todo el humo de los carros, de la fábrica, del búnker quemado para generar electricidad, se va en dióxido de carbono hacia la atmósfera. Por esa razón,
la utilización indiscriminada de combustibles fósiles ha hecho aumentar la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Se está liberando mucho carbono del contenido en la corteza terrestre hacia la atmósfera, y la atmósfera va quedando llena, topada, saturada de dióxido de carbono, y esto va a formar el efecto invernadero y va a aumentar la temperatura, el calentamiento global. Y así tenemos, ¿verdad?, que las fábricas liberan grandes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera todos los días. Son toneladas a nivel mundial. Y también, ¿verdad?, el petróleo de todos los vehículos, el parque vehicular mundial es absolutamente grande. No digamos El Salvador, que es un país tan chiquitito, ¿verdad?, y tiene tanto automóvil liberando dióxido de carbono, y eso trae como problema la polución ambiental, que la vamos a ver en el último video. Así tenemos pues el ciclo de carbono nuevamente, ¿verdad?, explicado, donde a través de la energía las plantas toman el dióxido de carbono, ¿sí?, y los animales se comen las plantas, y los animales pues hacen sus heces, se mueren y respiran los árboles y los animales y liberan dióxido de carbono. Y ahí vamos, el carbono hacia el suelo, se va a convertir en petróleo, en carbonato de calcio, y va a ser explotado por las fábricas, se va a hacer combustión y el dióxido de carbono es liberado nuevamente. Y así tenemos, ¿verdad? Tenemos primeramente el dióxido de carbono atmosférico, ¿sí? Y después este dióxido de carbono, a través de la fotosíntesis de la energía solar, él baja hasta donde están las plantas, que son los productores. Después de eso tenemos la asimilación, ¿sí?, del carbono al suelo, ¿sí?, que se da a través de cuando las plantas mueren, los animales defecan, los animales mueren, entonces todo este carbón va a dar al suelo. Después de esto, también tenemos la parte de que el dióxido de carbono es fijado por el fitoplancton. Y del fitoplancton, pues, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, todo el carbón, las hojas, las heces y los cadáveres son descompuestos por las bacterias y por todos los descomponedores, y tenemos que el fitoplancton, todo el fitoplancton que no es consumido por los animales, pues muere y forma una capa de carbonato de calcio que es depositada también en el suelo. Después de esto, ¿verdad?, todos los organismos descompuestos y que están en el suelo, con el paso del tiempo van a formar lo que es el petróleo, ¿verdad?, y los otros derivados que van a ser utilizados, ¿sí?, por las fábricas, y va a haber una combustión que es de carbono, y va a haber otra combustión que es formada por todos los volcanes y todo lo que tiene lava, ¿verdad? Van a formar combustión y van a liberar dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono no solamente se libera por la combustión de los derivados del petróleo, sino que también por los fenómenos geotectónicos, ¿verdad?, como la formación, en este caso, de los volcanes. Y finalmente tenemos pues que los animales y las plantas respiramos, y ese dióxido de carbono, sobre todo el ganado. En el último Congreso Mundial en Cuba, en La Habana, en el cual participamos en un congreso de ganadería tropical, expresaron
que la cantidad de metano, de gas metano que las vacas eructan y que es producido en el rumen, pues es liberado a la atmósfera y eso también está contribuyendo gravemente a lo que es el calentamiento global. Pero esos son otros 500. Y por último, tenemos la respiración de los animales, respiración de plantas, respiración de animales, y este CO2 va pues lógicamente a la atmósfera. Ahora vamos con el ciclo del nitrógeno. Bueno, voy a tratar de explicar en este pequeño cuadro el ciclo del nitrógeno. En primer lugar tenemos el nitrógeno que es atmosférico, es gaseoso en forma de N2. Se encuentra en la atmósfera. Ajá, y entonces, ¿cómo el nitrógeno baja? Llega al suelo a través de bacterias que toman el nitrógeno atmosférico para poder generar energía interna y lo fijan al suelo. Todos sabemos que, por ejemplo, las azotobacter, las agrobacterias, que generalmente están en las raíces de las leguminosas como el frijol, ¿verdad? En este caso aquí han puesto en estas flores, pero estos nódulos están bacterias que fijan el nitrógeno de la atmósfera, y estas bacterias van a producir el amonio, que es NH4, ¿sí? NH4. Y aquí se comienza un proceso de desnitrificación para que cada vez que las bacterias desnitrifican, digamos de NH4, van a pasar a NH3, la bacteria gana energía. Entonces, el amonio sigue el camino para alimentar a las plantas. Y aquí tenemos que los animales se comen las plantas y defecan. Y esta defecación, estos desechos, restos, incluso cuando el animal y la planta mueren, estos desechos y restos, ¿sí?, se descomponen y las bacterias van a formar siempre amonio. Entonces el amonio está circulando a través de las plantas y los animales. Estos se mueren, se descomponen y vuelven nuevamente a formar amonio, además del nitrógeno que están fijando las bacterias, ¿sí?, la Rhizobium o agrobacterias. Ahora, ¿qué pasa con este NH4, con este amonio? Pues hay una nitrificación y el NH4 pasa a NO3, ¿sí?, que son los nitratos. ¿Y quiénes hacen la desnitrificación? Pues estas bacterias se actúan haciendo la nitrificación del amonio para obtener energía y poder reproducirse, crecer y reproducirse. Ahora, ¿qué pasa con este nitrato? Este nitrato pues vuelve nuevamente a las plantas y animales, ¿sí? El conejo se lo come, el conejo produce heces, el conejo se muere, la planta se muere y estos desechos se van al amonio en forma de suelo, se van al suelo en forma de amonio y el amonio es nitrificado, y este es el ciclo de los nitratos, ¿verdad? Se mueren los desechos restos, ahí están las bacterias, los descomponen a amonio, de amonio a nitrato y de nitrato nuevamente a la planta. Y finalmente, este nitrato obtiene, este NO3 obtiene un proceso de desnitrificación, ¿sí? Y en este proceso de desnitrificación, estas bacterias, para obtener energía, son unas bacterias especiales desnitrificadoras, y al final del ciclo van a liberar el nitrógeno nuevamente al aire. O sea, tenemos unas bacterias, las agrobacter, que fijan el nitrógeno, ¿sí?, del aire al suelo, y tenemos otro grupo de bacterias, ¿sí?, que liberan el nitrógeno del suelo al aire. Miren qué interesante. Y tenemos bacterias intermediarias que son las que del proceso de desnitrificación, ¿sí?, que vuelven el amonio en nitratos y los nitratos en nitritos, y los nitritos liberan el nitrógeno.
y este es el ciclo del nitrógeno. Bueno, por aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Ha sido un gusto, espero de que hayan entendido. Cualquier duda, voy a dejar material de apoyo y ahí está el grupo de WhatsApp para que puedan preguntar y de esta manera pues vamos a solventar lo que son las dudas. Así que muchas gracias, nos veremos en el próximo.